Vamos a empezar la segunda parte de el don de lenguas, así que pues bueno, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros, nos has permitido la vida, fortalece nuestra alma y nuestro espíritu y danos entendimiento en esta mañana. Gracias por cada uno de los que están aquí. Señor, fortalece su mente, su corazón, su vida para poder seguir aprendiendo más de la palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar viendo el primer pasaje que nos va a remontar a todo ello. Y vamos a empezar en Génesis. Génesis. Vamos a estarlo observando. Fred, cierras por favor, ahí atrás. Empezar con Génesis. Ya lo tienen, capítulo 2, y vamos a empezar ahí en el capítulo 2. En Génesis capítulo 2 dice versículo 15, 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a entender? Dios, ¿verdad? Acerca de ¿cuál es su lengua? O idioma. ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Cuál es la lengua de Dios? Porque aquí le dicen a Adán que él le habló. Y eso es a veces la gente que tiene pensamiento de una lengua en el cual no es humana, sino es celestial. Ahora, Dios, ¿de qué manera le habló a este Adán? De la cuestión de qué idioma exactamente, pues no lo podemos nosotros entender, comprender. Algunos, ¿verdad?, que han estado estudiándolo dicen, es que es un tipo de hebreo, se les dio desde el principio ese lenguaje en hebreo. Bueno, aquí no se nos explica, pero hay una cosa cierta, que su lengua de Dios al comunicarla a Adán, ¿verdad?, se lo comunicó, fue en lengua, y aquí es algo que lo voy a poner en mayúscula. Humana. ¿Por qué en lengua humana? Porque Adán es un humano, no es un ángel, no es un demonio, es un hombre, es un humano. Entonces Dios, ¿cómo le habló a este Adán? De una lengua, de un idioma humano, en el cual había muchos, ¿no? Ese fue el primero. Y entonces Adán tenía la capacidad de ser un ser pensante más avanzado, claro que sí, que nosotros, ¿verdad? Porque él no es simplemente un ser humano que se creó y estaba en las cavernas y que todavía agarraba, ¿verdad?, y que no sabía y se pegaba la cabeza con las rocas. Eso nunca pasó. La gente lo quiere poner de esa manera para decir que nosotros somos más inteligentes que los antiguos, sin poder decir que realmente los antiguos eran más inteligentes que nosotros. Que la maldad fue creciendo más en este tiempo que en el tiempo antiguo, sí. Antes la maldad sí era grande y sí, de igual manera pecaminosa, pero nosotros estamos haciendo hoy en día una humanidad todavía más cruel, más pecaminosa que la antigua. Aunque el antiguo, que en Roma, que allí en todo eso, aun cuando se destruyó a Sodoma y Gomorra,
pero aquí no nada más estamos hablando de una ciudad, aquí estamos hablando del mundo, que muchos pueblos, naciones, países están contaminados y ellos practican, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo le habló Dios al hombre? ¿Cómo se comunicó con Adán? Con una lengua, con un idioma humano, porque es un hombre. Ahora, no le comunica en una lengua angelical, y es cuando ponemos Adán y hacemos esta pregunta: ¿Adán habló con los ángeles? Nos dice la Biblia que llegaban los ángeles y hablaban con este Adán. En mi Biblia hasta ahorita he leído, he estudiado, hemos visto que Adán no habla con los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no habla con los ángeles? Es más, el diablo no le habló, no llegó, ¿verdad?, con sus cuernos, con sus alas, con sus ser de luz, ser satánico. Y entonces llegó con esta Eva y se le paró enfrente después de que se levantó el polvo, después de que hubo ahí, ¿verdad?, que hasta Eva tuvo que taparse los ojos porque decía, ay, este poder. Y llegó ahí y le dijo, Eva, come este fruto, y agarró él mismo y se la dio. ¿Por qué no fue así? Porque Adán habló con los ángeles, no. Porque el demonio tuvo que entrar en la serpiente, porque no se lo manifestó directamente. Ahora, Adán y Eva eran ellos en un estado de inocencia, podían hablar con Dios cara a cara, y aquí nos los marca, y que de repente estaba paseándose en el huerto y entonces Dios hablaba con este Adán. ¿Se dan cuenta? Si Dios hablaba con Adán directamente, quiere decir que Adán era sin pecado, de manera de un estado de inocencia. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Y entonces, si este Adán estaba en un estado de inocencia, por lo tanto, por eso es que podía estar escuchando, podía ver a Dios y poder estar ahí, y que no podía morir, porque hoy en día, por causa del pecado, Él es santo y nosotros somos pecadores. Moisés no vio directamente a Dios que decía, este es Dios, te muestro mi gloria, porque en el momento que lo hiciera se moriría, porque Moisés también era un pecador, sino que lo que le mostró fue parte de su gloria. No que digan, pero él vio la espalda de Dios y a poco era enorme, enorme, enorme. Él dejó ver algo que es, y eso se llama, es un antropomorfismo, que ya se los he dicho, que es que toma la figura del hombre. Esto es que Dios no tiene espalda, pero entonces lo presenta a nosotros para que nosotros sabemos que es una espalda, podamos nosotros decírselo a otra persona. Es cuando se dice que los ojos de Dios están sobre nosotros, o el oído de Jehová está atento a nuestras oraciones. ¿Cómo es su oído de Dios? De repente cuando manejan y dicen ese tipo de frases, yo pienso que tiene una oreja muy grande, muy grande, muy grande. Pero no es eso, ¿verdad? Sino nos los expresa para que nosotros entendamos cómo nosotros estamos escuchando a los compañeros, a la gente que está a nuestro alrededor, para que nosotros también comprendamos que así es Dios, que cuando le hablamos, Él está escuchándonos. Pero no tiene un oído, tampoco tiene ojos, no tiene manos. Y dice la palabra de Dios que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Pero no tiene manos, pero es para hacernos Dios y nos explica a nosotros, y así podamos entender qué es lo que está haciendo Dios con nosotros. Entonces, ¿Adán habló con los ángeles? No. ¿Habló Adán con los demonios? No. ¿Habló Eva con Satanás? ¿Hablarlo? Sí. ¿En el cuerpo de Satanás? No. Por eso es que es diferente, porque se tuvo que meter en la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que meter en la serpiente? ¿Por qué creen? Ahora,
La situación es que tuvo que entrar porque ellos sabían quiénes eran los demonios. Nuevamente les vuelvo a decir, Adán tenía conocimiento, sí. ¿Sabía lo que había pasado? Sí. ¿Sabía qué había sucedido? Claro que sí. ¿Sabía que estaban los demonios en esta tierra? Sí. ¿Qué quiso entonces hacer Satanás? Engañarlo. Engañar, ese es padre de mentira. Es por eso que entró en la serpiente y entonces les engañó. Y es ahí donde nosotros entendemos que este Adán, aunque no habló con los ángeles, habló con Dios directamente. ¿Para qué quieres hablar con un ángel si tienes a Dios, el cual puedes hablar con él? ¿Qué tal que algo interesante que te pueda decir un ángel más que Dios? ¿Qué más es más interesante? ¿Que hables con un hombre, con un ángel o con Dios? Ustedes digan, ¿qué sería más interesante? Porque con un hombre pues estamos hablando, que ya llegamos a un punto en el cual pues, ya no tenemos que hablar, así que ya me voy. Dos, con un ángel, pues es algo celestial, pero él es un mensajero nada más. Él te va a explicar desde el día que fueron creados hasta este momento. Pero Dios no te va a decir desde que Él fue creado, porque Él nunca fue creado. Él es Dios. Él te puede hablar de la eternidad pasada, presente, futura. Él está en todo, porque Él es Dios. Él es el yo soy. Yo les he dicho eso. ¿Adán entonces habla con los ángeles? No, porque no había más interesante que mejor con Dios. Entonces, ¿cuáles eran las lenguas de los demonios? Hay otra de las situaciones. El diablo habló idioma o lengua que habló idioma o lengua de quién. Volvemos a lo mismo. El diablo no habló una lengua extraña, porque si hubiera hablado una lengua extraña, ¿qué hubiera pasado? Pues sí, eso es fácil, es entendible, cualquiera de nosotros puede entenderlo fácilmente. Si el diablo le hubiera hablado en otro idioma, ¿verdad? A esta Eva le hubiera dicho, Eva hubiera dicho, vete para allá, tú serpiente, ya me voy. No le hubiera entendido. Si le hubiera hablado en idioma angelical, tampoco lo hubiera entendido. Si hubiera hablado en otro idioma en el cual no estaba todavía escrito, no le hubiera entendido. Si hubiera creado el diablo un nuevo idioma, no le hubiera entendido esta Eva. ¿Por qué creen que entonces el diablo tuvo que hablar lengua humana? ¿Para mentirle a quién? A Eva. Es lengua humana. ¿Cuál fue la lengua humana? Yo no sé. Pero sabemos que fue una lengua humana. ¿De quién? ¿De Adán? Porque nada más sabían cuántos seres humanos. Y los demás que nacieron, ellos tenían que aprender la lengua ¿qué? Humana. No angelical, no demoníaca. Es más, muchos de ellos pudieron ver y escuchar a Dios porque estaban en estado de inocencia, pero ellos tenían que salir del huerto porque era una orden. Ya les he enseñado que cuando Adán y Eva, una de las órdenes que Dios le dio es que tenían que multiplicarse y fructificar, llenar la tierra. ¿Cómo? Con hijos. Y esos hijos a su vez iban a tener hijos, y esos a su vez iban a tener. Y entonces, ¿cuál era el idioma que iban a hablar ellos? Una lengua humana. Fácil, sencillo y entendible. Tienes que hablar en el idioma en el cual es humano. Tú no puedes hablar en un idioma en el cual no te va a entender otro humano. En las culturas, ahorita en las etnias o en islas o en otros lugares donde no ha llegado, dicen ellos, la tecnología,
estos nativos, ellos se comunican con ellos mismos en un idioma. Ellos hablan, ¿verdad?, en un idioma nativo que puede ser con balbuceos, con alguna que otra frase o palabra, pero ellos se comunican. Una persona que tenga un idioma, que nada más lo tenga él, ¿para qué lo quiere? Si no puede comunicarse con otra persona. Yo, por ejemplo, en la secundaria, pude observar acerca de que se tenía varios lenguajes. Uno era con la F. Y ahí decían, y entonces el otro que estaba igual de loco que ellos, entonces tenía que saber qué era lo que estaba diciendo, porque es para comunicar un idioma, es para hablar con alguien. Eso es lo que a veces la gente no entiende, que un idioma es para comunicar con otra persona y tener un diálogo entre dos personas, hay una comunicación. De repente ahí se tenían otras, se tenía una cierta escritura, que de repente las muchachas lo ponían y cuando uno lo agarraba y decían, ¿qué es esto? Inventaban sus abecedarios y que solamente lo entendían lo que la otra persona tenía, igual una copia de eso, y de repente ahí estaba con un lápiz apuntando su recado de la otra, que si vas a ir al recreo conmigo. Pero era tonto, pero era una comunicación entre dos personas. Siempre va a ser eso los idiomas y el hablar, comunicarte con otra persona que a su vez esa persona te va a responder y tú le vas a entender. Imagínate, yo creo un idioma en el cual nadie lo entiende, pues entonces me voy a volver loco, porque ¿con quién voy a compartir ese idioma? ¿Con quién voy a hablar con ese idioma? Con nadie. Hasta en las películas, cuando inventan un cierto idioma, ya hay muchos ahí de los que les gusta el anime y todas esas cosas de los cómics. Ellos están hablando hasta a veces en el idioma de los de Star Wars o de los de Juego de Tronos o de todos esos. Ya empiezan a hablar ese cierto idioma. Ellos lo crearon porque se les vino a la mente y dijeron, vamos a crear este idioma nuevo para la película. Pero los otros ya se lo quisieron apropiar y dijeron, pues yo también me lo tengo que aprender. Pero no hubiera una comunicación si no hubiera otra persona que también se supiera y entendiera el idioma que está hablando. Entonces el diablo habló en qué idioma o qué lengua? En la humana. ¿Cierto? ¿Para convencer a quién? ¿Y Eva en qué idioma le habló a Adán? ¿Sí? Entonces, esa es la situación. A ver, y hay otra pregunta. Ángeles, ¿verdad? Imagínense los ángeles. Ellos comunican el mensaje a los hombres. Ahora la pregunta es, ¿en qué idioma o qué lengua? Ahora piénselo bien y denme ejemplos. El diablo habló un idioma humano. No sé cuál era el que estaban hablando Adán y Eva, pero era humano porque son humanos. Es algo que no entiendo, que de repente dicen el idioma hobbit. ¿Sí saben qué es el hobbit? ¿No? El idioma de un hobbit es el idioma de otro hobbit. El idioma de un enano es el idioma de otro enano, según esas películas. El idioma de un gigante es con el idioma de otro gigante. El idioma de un hombre, de un humano, es con el lenguaje de otro y que también entiende el lenguaje humano. Es fácil, es sencillo. El idioma de un ángel
Entonces, cuando él anuncia y le habla a los hombres, ¿qué lengua ocupa? ¿Qué idioma le habla? Es el humano. Ahora piensen en qué lengua. Y ahorita nosotros ya sabemos en la Biblia acerca de la lengua o el mensaje que se lo dio, en qué idioma. Por ejemplo, un ejemplo de ustedes, yo les voy a poner un ejemplo. A María, cuando el ángel llegó, el ángel Gabriel, él le dice, no temas. Y después le da el anunciamiento acerca de que el Espíritu Santo y acerca de que va a nacer, y el ser que va a nacer es santo y es el Salvador. ¿En qué idioma le está hablando el ángel a María? Ahora ya aquí ya no me digan humano, porque sabemos que es humano, sino aquí ya sabemos en qué idioma. ¿En cuál? En hebreo. Bueno, algunos dicen que es acerca de arameo, porque después de que ellos regresaron del cautiverio se quedaron con el arameo, pero ellos tenían dos: el hebreo, en el cual era para leer las escrituras, y el arameo para poder estar conversando con los demás. Aunque claro está, sabían los dos. Pero el ángel entonces le comunicó y se lo dijo y se lo habló en arameo o en hebreo. Vamos a pensar por el pueblo hebreo, que era en hebreo, y se le dio en hebreo. Y entonces ella lo entendió. ¿Por qué? Ahora, otro ejemplo, otros ángeles. Los ángeles llegaron y habían 3 ángeles que llegaron y que iban caminando, y en eso el hombre se levanta y ve y que viene y les dice, pasen a mi casa, miren esto. Y entonces acá está adentro en su tienda su mujer y empieza a amasar y empieza a hacer la comida, y este hombre le dice, aquí siéntense, y les da comida. Y entonces esos dos ángeles van a la ciudad, pero hay uno que es el ángel de Jehová que se detiene y le dice, ¿acaso encubriré lo que voy a hacer a mi siervo Abraham? ¿En qué idioma le habló Cristo a Abraham? Porque ahí fue el ángel de Jehová, que es Jehová, que es Cristo. Es una teofanía. ¿En qué idioma le habló a Abraham? En hebreo. Todavía, acuérdense, el arameo fue en el cautiverio. ¿Con quién? Cuando estaba Daniel en el cautiverio. Ahí se empezó a dar el arameo. Y ahí también se dio el principio de lo que es las sinagogas, porque no estaba el templo, entonces tenían que reunirse en un lugar, y entonces hicieron sinagogas, los lugares de estudio. ¿Vamos entendiendo esa parte? Entonces, ¿en qué idioma les habló? En hebreo. Ahora, ¿se les apareció ángeles? Claro. Hay una situación que yo les enseñé, que Dios, y vamos a ver este pasaje en Hechos rápidamente, y vamos a ver, porque esto está interesante y lo vamos entendiendo más acerca de, todas las lenguas son en el idioma que tiene que ser. Y dice aquí, ¿se acuerdan? Capítulo 10, capítulo 10 de Hechos, dice aquí, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ahí centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y
Y después dice en el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Pero dice, ido el ángel ¿qué? ¿Se dan cuenta? Ahora, otro ejemplo. ¿Se dan cuenta? Uno fue, vamos a ponerle María, el otro Abraham, aquí es Cornelio, etcétera, etcétera. ¿Qué idioma fue que le habló a Cornelio? Ahora, y podemos observar que aquí nos dice que es una persona de Roma. Dice que es un centurión de la compañía, la llamada la italiana. Entonces, en aquel entonces se hablaba, pero él tenía comunicación con ¿quiénes? Con los hebreos. Ahora se estaba dando el latín por la cuestión de Roma, que se va avanzando, ya después, años después se da lo que es el latín. Pero se van teniendo algunas palabras, se van cambiando algunas frases, ya en vez de decirle el nombre de los dioses, les llaman ahora con nuestros nombres, empiezan a dar lo de los días de la semana y los meses, etc. Entonces, ¿con qué idioma le habló Dios a Cornelio? En el idioma en el cual él entendió perfectamente. Puede ser alguno de estos, pero que hablaba bien. Puede ser el griego, porque era el que tenía que estar sabiéndolo para comunicarse con todos. Pablo, ¿qué hizo? Cuando llegó a Grecia, ¿en qué idioma habló? Pero él sabía hebreo. Porque entonces cuando llegó, y ahí se nos explica más adelante, cuando lo agarraron en Jerusalén y que lo iban a matar, entonces él hizo señas y les empezó a hablar en hebreo. Y entonces todos se quedaron pensando y diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué está hablando en nuestro idioma? Ya supieron acerca de que Pablo era hebreo. Y empieza a hablarles en hebreo, pero en el concilio o delante de lo que son los gobernadores de los de el César, habla en griego. ¿Por qué? Porque es el idioma. ¿Y hablan un poco de latín? Claro que sí. Él también hablaba arameo. Entonces, los ángeles cuando comunican su anunciamiento, ¿en qué idioma hablan? En un idioma en el cual es humano. Ustedes han cantado, ¿se acuerdan del himno? Ángeles cantando están. ¿Qué dice? Porque se acuerdan que cuando dan el anunciamiento dice, gloria a Dios en las alturas, a los hombres de buena voluntad. Y entonces les explican el ángel en qué idioma les está hablando. En el idioma angelical, en el idioma de los ángeles. ¿Por qué? Porque si lo hablaba de esa manera, ¿quién no le va a entender? Y entonces empieza a hablar en el idioma de los humanos, de los pastores. Y después dice que con él apareció una multitud de huestes espirituales, alabando y glorificando a quién. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo sabían ellos que estaban glorificando y alabando a Dios? ¿Hablan alguno de ellos el idioma ángel? ¿Alguno de ellos lo habla? No, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué tienen ellos que glorificar y alabar a Dios en el idioma humano y no en el idioma de los ángeles? Porque se lo está dando el anunciamiento a los pastores.
Por eso se les da el anunciamiento a José, a María en su idioma hablado, no de una manera que llegó este Gabriel o que de repente llegó Miguel y empezaron a y se queda. José dice: atrás, demonio, porque no te entiendo, no sé qué estás diciéndome, me quiere comer. No, sino les dice: no temas, calma, y ya les empieza a explicar todo. Entonces, hasta acá vamos entendiendo acerca de los idiomas, que en Los Ángeles, su idioma, por más que sea idioma angelical, que son ellos, nada más lo utilizan en sus misiones, no sé, pero hay una situación, que cuando pasan y llegan aquí a la tierra y se manifiestan de manera física, que yo ya les dije, todos los ángeles cuando vienen y se dan una manifestación como hombres, ellos se presentan como varones, como hombres, no como mujeres, no porque sean machistas los ángeles, sino porque se les da la orden que así se presenten por la cuestión de quién fue creado, Adán. ¿A quién se le da la autoridad? Adán. Las pastoras, las profetisas tendrían que quejarse con Dios porque no hay un ángel que es una ángela. Tendrían que decir: Dios, con ángelas, ¿cómo es que nada más hay ángeles? Nosotros somos pastor y pastoras. Quiere decir que eso es entonces incorrecto. ¿Por qué le da la autoridad a un hombre? Por eso es que respeta, y eso Dios lo hace. ¿Por qué se creen que se presentó Cristo como hombre y no como mujer? ¿Por qué va a salvar a la humanidad con un cuerpo de hombre, varón, y no como un cuerpo de una mujer? Porque el pecado entró por y también la muerte. Pero también Cristo venció a la muerte, y sabemos acerca de por un hombre. ¿Quién es? Es Cristo. Entonces, por más que quieran la gente decir, es que hay que hablar en algo más superior, en los ángeles, en el idioma de Dios, nosotros no podremos, porque estamos en la tierra, porque nosotros estamos puestos en este lugar para comunicarnos entre nosotros de manera humana. Los ángeles lo saben. Los ángeles, cuando llegan a la tierra y dan un anunciamiento, se lo dijeron a Daniel, a Abraham, a Moisés, a Job. Cuando habló Dios con Job, cuando habló Dios con los personajes en el Antiguo Testamento, ¿cómo creen que les dijo? En un idioma que ellos lo pudieron entender. Entonces, y para acabar con este tema, nada más vamos a ver acerca de, y bueno, vamos a borrar aquí. Vamos, si van entendiendo, si se va comprendiendo, está muy fácil esto. Cuando lo quieren entonces complicar, es porque quieren a fuerzas poner su comprensión, su entendimiento, su experiencia, lo primero de uno, como un ser humano, antes que lo de Dios. Y es cuando llega la torre de... ¿Qué quiere decir Babel? Confusión. ¿Y en qué idioma se repartieron? ¿Se dan cuenta? Vamos ahí en en Génesis, capítulo 11, y específicamente dice: (11:6). Vamos a verlo. Versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Porque pues obviamente son los hijos de Adán y Eva, son los de los hombres, porque es la humanidad.
son los hombres, entonces entendemos eso claramente. Y después nos dice, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Pueblo es uno. 2, ¿qué más? ¿Qué dice? Y todo este tiempo, y todos estos tienen un solo ahí en el 11:6 nos dice, ¿verdad? Que todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Un solo idioma, ¿verdad? Ahora, si todos tienen una sola lengua, tienen todos un mismo lenguaje, la pregunta es, ¿qué lenguaje, qué idioma es este? ¿Será angelical? ¿Demoníaco? ¿Será lenguaje? ¿Qué lenguaje será ese? Eso es lo que a veces no entendemos. ¿Qué lenguaje será? ¿Lenguaje angelical, demoníaco o divino? ¿Será un lenguaje extraño, extraterrestre, fusionado con lenguajes de otros universos? ¿Qué es el lenguaje? Y eso a veces le dije, esto está muy fácil. Sí, el problema es que hoy en día hay muchas mentiras con respecto a ello, del don de las lenguas, sin haber tenido un estudio acerca de esto. Entonces, todo hombre era de un solo pueblo, porque todos tenían un pueblo que eran ellos mismos, todos se reunieron y somos un solo pueblo. Ellos tienen una sola lengua, es un lenguaje. ¿Cómo puede haber un avance en alguna construcción en un lugar si no se pueden comunicar los unos a los otros? Si no le puedes decir a la persona, hey, pásame esta agua, y no le puedes decir a la persona cómo, entonces ella te va a entender. Si le estás diciendo, mueve la camioneta, él va a pensar, que abra la puerta. Pero si no se pueden comunicar, es como cuando vienen, ¿verdad?, los hermanos americanos y de repente andan hablando con ustedes dicen, ¿qué me dijo? Pues nada más me dio esto, me agarró y me estaba dando esto, y pues yo lo agarré porque me lo estaba dando. Y de repente le dice, no, que no lo agarres, que si quieres de estos para que después te traiga. Entonces se quedan uno, ¿qué me está diciendo? Ese es el problema, pero sigue y continúa, dice en el versículo 6, después de que tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir, ¿de qué? Ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, ¿cómo le podríamos decir? Porque ahí dice que ellos nada les hará desistir de la obra que han comenzado. Y vamos a ponerle varias palabras. Empeñados en hacer algo. Están teniendo esa disciplina, tienen ese deseo, tienen ese anhelo, tienen ese compromiso, etcétera, etcétera, de lo que van a hacer. Porque si empiezan algo, lo van a terminar. Ese es el problema de muchos, que cuando se les dice, empiezas a estudiar algo, pero no quieres terminar. Entonces, ellos tienen todo esto. Versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos. ¿Y qué dice? Allí su lengua. Ahora, aquí pueden ver acerca de la Trinidad, ¿cierto? ¿Sí están apuntando? Porque los veo así como que muy bien, que no, que sí, que no. Hay que apuntarlo, ya al menos vean el examen. Y entonces dice que ellos, ahora pues descendamos y confundamos allí. ¿A quién le dijo? Dios le dijo ¿a quién? A Dios.
No le dijo a los ángeles. Los ángeles, ellos están a la orden de Dios. Entonces no es decirle, vamos a hacerlo. Y los ángeles se van a quedar, pues tú lo puedes hacer solo porque eres Dios. ¿A quién le puede estar pidiendo ayuda a Dios? A nadie, porque Él es Dios. Si no está involucrando, y aquí nosotros podemos observar que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es ahí acerca de Elohim, que no es nada más, es uno, que a veces la gente piensa, sí, es Dios es uno, pero ¿cuántas personas? Son tres. ¿Cuántos dioses hay? No hay dioses, hay un solo Dios. Pero entonces hagamos, es que son tres personas en un solo Dios. Por eso es tan complejo, porque Él es Dios. Si no fuera tan sencillo para decir cómo armo ese tripié. Entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí. ¿Qué dice? Su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, la lengua es importante. ¿Para qué? Importante, la lengua es importante para y aquí nosotros podemos decir, ahora pues ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces la lengua es importante para que nosotros podamos estar, ¿qué? Importante para compañero, ¿no? Para comunicar. La lengua es importante para comunicar. ¿Por qué es importante? Porque ¿qué vas a comunicar? Lo que tú estás pensando, lo que se quiere que se haga, lo que se requiere hacer. Entonces es muy importante. Por eso es que ellos tenían una sola lengua, se podían comunicar, estaban haciendo esa torre. ¿Hasta dónde llegó? ¿Quién sabe? Pero hay una de las situaciones, van subiendo, y ahora nosotros entendemos. Si van subiendo tanto, tendrían que llegar al cielo, a donde está Dios. No. ¿A dónde llegarían? Al punto en el cual se les acabaría para ellos, donde el aire está más pesado y entonces su oxígeno ya no los permitiría avanzar. No tenían trajes especiales, no eran esto, aunque eran más fuertes, más altos, ellos eran más vigorosos, etcétera, pero llegará un punto en el cual aquí en la tierra que ya no les permitirá pasar de ahí. ¿O ustedes creen que se sigan subiendo hasta la luna? Y en la luna volteen y digan, ¿no está Dios? ¿Creen ustedes que puede hacer eso? ¿Que iban a hacer eso? ¿Hasta dónde iban a llegar? Donde ya la respiración ya no les diera por la densidad del aire, etcétera, etcétera. Pero hay una situación, ellos estaban empeñados. Entonces, ¿por qué los confundió Dios? Porque ellos mismos querían ser, y es lo que siempre el problema de toda la humanidad, desde el inicio hasta el final, es lo que se va a tener. El querer tener ese poder, el ser más que los demás, el que querer ser, y en ese caso le dijo a Eva, el Satanás, que cuando tú comas del fruto no vas a morir, sino que vas a ser, y eso es lo que también él cayó y quiso hacer, el diablo, ser no superior a Dios, sino ser igual a Dios. Y el ser humano quiere siempre, hasta se han dicho y se han proclamado, yo soy Dios, y han muerto, porque la humanidad es así, siempre ha querido ser Dios. Y en ese momento quisieron ser Dios, claro, porque ellos quisieron decir, a ver, ¿dónde estás, Dios? Y quisieron subir y llegar hasta la cima y decir, ¿dónde está Dios? No existe Dios. Entonces llegó Dios y los derribó y confundió, y el lenguaje que sirve para comunicar los distorsionó. Dice aquí, en este versículo,
Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Jehová dice ahí el lenguaje de toda la tierra. Ahí nacieron lo que serían, y nosotros entendemos, idiomas. Hoy en día quieren hablar en el idioma angelical, en demoníaco, en otras lenguas. Ni siquiera pueden hablar el español, ni siquiera pueden hablar el inglés bien, no pueden hablar el alemán bien. Y aunque ellos sean maestros y todo, pero en su lengua tienen mucho que conocer y tienen que avanzar más. El mexicano, si empieza a buscar y decir, quiero dominar bien el español, tardaríamos mucho para aprender y saber bien comunicarnos, decir bien las palabras, las frases, la sintaxis de nuestro hablar, acerca de los sinónimos, antónimos, y empieza a ver mucho. Pero el mexicano, teniendo un vasto lenguaje, ¿en qué nada más se centra? En un hablar común, de decir, pásame eso rápido, por favor. Eso. En vez de decir, cuando una persona sabe y entiende que se llama Biblia, libro, libreta, folder, lápiz, pluma, suéter, mesa. Pero cuando pásame eso. Eso puede ser eso o aquello. Pero el mexicano por eso está flojo. En vez de saber comunicarse, simplemente les dice a medias las frases, o que piensa el mexicano que el otro tiene que estar teniendo la misma conexión que él. Eso es por eso que no sabemos comunicarnos los mexicanos. Pero la situación es que aquí se les dio los idiomas y por lo tanto entonces con ese lenguaje y esos idiomas se pueden comunicar, pero entonces se pueden comunicar con los que pueden hablar solamente su propia lengua, su propio idioma. Si había aquí unos japoneses, se van a juntar todos los japoneses porque hablan el idioma japonés y se van a ir. Si todos aquí estaban con el idioma español, entonces ellos se van a ir. ¿Y qué idioma van a hablar? El español. Pero hasta aquí vamos viendo todo lo de los idiomas. ¿Hay alguna lengua angelical aquí? ¿Hay alguna lengua demoníaca? ¿Alguna lengua divina? ¿Dios habló en un idioma que no le entendieron la gente? ¿Cuál es el idioma que está hablando Dios con los seres humanos? El idioma humano. El idioma en ese momento para ellos, no más. Entonces, ¿van entendiendo? ¿Se va comprendiendo esto? ¿Me doy a explicar? Por lo tanto, entonces, aquí le vamos a dejar en esta segunda parte y después vamos a tener la tercera parte, en el cual vamos a ver en el libro de los Hechos y más adelante, y también la lengua que se estará hablando en el Apocalipsis, que simplemente es igual cada quien sus idiomas, no es algo muy complejo, pero pues se los digo porque parece acerca de algo muy no, sí, ¿qué lengua van a hablar cuando el Señor Jesucristo venga y esté reinando aquí en la tierra? Pues el idioma que tienen cada uno de los países. No crean que va a ser, se va a poner todos en el español ahora, pero yo no sé hablar español, soy chino, ¿qué hago? Por arte de magia tú ya tienes el don de lenguas y vas a hablar en español. No, cada quien va a hablar en el idioma que está, pero sí va a haber la comunicación con Dios. Y mientras que están en la tierra, se habla de manera con el idioma humano, para que lo entiendan quiénes, los humanos. ¿Listo? Aquí dejamos esta segunda parte. Para la siguiente semana tendremos la tercera parte. Y que
que vamos a hablar acerca de los idiomas que se ha tenido a través de la Biblia y las culturas que se han tenido. Hasta aquí ahorita no vamos viendo ninguna lengua angelical, ni demoníaca, ni divina, ni algo que sea extraterrestre. ¿Listos?